y de instituciones de educación superior tengan las condiciones para un retiro digno, e igualar hacia arriba a quienes están en mayores desventajas, como las universidades públicas que tienen poco presupuesto. Y creo que el Estado mexicano tiene que participar en el rescate y fortalecimiento de las universidades públicas, y parte de ello sería garantizar a todos sus trabajadores seguridad social en salud y en sus pensiones. Eso creo que está muy claro. Asimismo, quiero comentarles que durante la semana se inscribieron dos iniciativas para su discusión ahora en el mes de mayo, y les quiero dar esta información. Es una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93, fracción cuarta, primer párrafo y fracción 13ª, y se adiciona el párrafo 93, fracción cuarta, con un segundo párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. Esta iniciativa se presentó el martes y ya está en San Lázaro porque es un tema de impuesto, ¿sí? Y es en materia de extinción del impuesto sobre la renta a retiros en una o en varias exhibiciones de los recursos acumulados en las subcuentas de retiro previstas en las leyes de seguridad social. Mediante esta iniciativa, que les decía fue publicada en la Gaceta del Senado el 21 de abril de este año, propongo establecer que la disposición de los recursos acumulados en las cuentas individuales de los trabajadores, así como sus rendimientos, una vez cubierta la pensión y el seguro de los beneficiarios, estará exenta del pago del impuesto sobre la renta. Asimismo, propongo que la disposición en una sola exhibición de los recursos acumulados en las cuentas individuales de los trabajadores que al final de su vida laboral no alcancen el derecho a una pensión por no haber cumplido los requisitos de cotización del IMSS o del ISSSTE, estarán exentas del pago del impuesto sobre la renta. Si no, ya ven que es el 20%, y pues cuando va uno a retirar, de por sí no hay, estamos platicando que tendrán el 26% del último salario mínimo, y luego pues le quitan el 20% aproximadamente, pues ya se complica la cosa. Y hoy está publicada en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República otra propuesta de reforma a los artículos 3 y 25 transitorios de la Ley del Seguro Social, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre del 97. Con la reforma de pensiones al Instituto Mexicano del Seguro Social del 95 y los trabajadores afiliados antes del 1 de julio del 97 y que continúan cotizando después de esta fecha, tienen derecho a elegir entre la pensión de la ley de 1973 o bien el de la ley de 1997. Este grupo es la llamada generación de transición. De acuerdo con el artículo 25 transitorio de la nueva ley de 1997, el límite superior de cotización, expresado en números de veces el salario mínimo del DF, para el seguro de invalidez y vida y los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, aumentó de 10 a 15 en el primer año de vigencia de la nueva ley, y de 15 a 25 veces el salario mínimo en un periodo de 10 años. Es así que a partir del 1 de julio del 2007, el límite superior de cotización es de 25 veces el salario mínimo en el caso del seguro de invalidez y vida y los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez. De modo que, para calcular las pensiones de los trabajadores de la generación de transición y que eligen la ley de 1973, se considera el promedio de las últimas 250 semanas de salario cotizado con un límite de 25 veces el salario mínimo. Dicho de otra manera, el salario que sirvió de base para el pago de cuotas del IMSS, hasta por un límite superior de 25 veces el salario mínimo, es el límite que se debe considerar para el pago de las pensiones. Pongo un ejemplo. No se puede exigir, bajo la ley de 1973, una pensión con un tope de 25 veces el salario mínimo
cuando el trabajador cotizó las últimas 250 semanas con un sueldo base equivalente a 10 veces el salario mínimo. Como tampoco el IMSS puede calcular una pensión con un sueldo base equivalente a 10 salarios mínimos cuando el trabajador cotizó las últimas 250 semanas con un sueldo de 25 veces el salario mínimo. El IMSS ya ha salido a declarar que ha venido calculando las pensiones de la Ley 73, considerando el salario base de cotización promedio del trabajador de las últimas 250 semanas con un límite de 25 veces el salario mínimo. Esto último conforme al artículo 25 transitorio y 28 de la Ley del 97. No obstante este marco legal vigente, la segunda sala de la Suprema Corte ha emitido dos jurisprudencias, la 85/2010 y la 8/2016, respectivamente, que establecen que cuando la cuantificación de las pensiones debe atender el límite superior de 10 veces el salario mínimo del Distrito Federal, previsto en el artículo 33, segundo párrafo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997. No obstante la aclaración del Instituto, en el sentido de que continuará calculando y pagando las pensiones considerando el límite superior de 25 salarios mínimos, consideramos conveniente presentar esta iniciativa de reforma a los artículos al 3º y 25 transitorio de la Ley del Seguro Social vigentes a partir del 1 de julio de 1997, con el propósito de dar plena certeza a miles de trabajadores de la generación de transición y sus familiares de que el monto de sus pensiones de elegir la ley de 1973 se calcularán en todo tiempo con un salario diario promedio de las últimas 250 semanas de cotización hasta el límite superior de 25 veces el salario mínimo. Esto lo pueden obtener, hoy está publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República. Asimismo, quiero invitarles para el día de mañana, donde vamos a tener la conferencia magistral Inversión de los fondos de pensiones en México en el contexto de la inestabilidad económica y financiera, y viene el maestro Alan Elizondo, del director general de Asuntos de los Sistemas Financieros del Banco de México, en representación del doctor Carstens, y seguimos con el panorama de las pensiones y sus reformas en el plano internacional. Va a estar muy interesante. Ahí tienen ustedes el programa y procederemos mañana también a la clausura de esta semana, ahora nacional, de la Seguridad Social. No me resta que agradecerles a todos ustedes su presencia, a los que nos están viendo en todo el país a través del canal del Congreso y a través de nuestros medios de comunicación que nos han estado apoyando incansablemente. Muchísimas gracias, y agradecer a todos los panelistas que hoy estuvieron con nosotros ilustrándonos con sus experiencias en las diversas universidades del país, la presencia y los comentarios. A todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Bienvenidos al Senado de la República, que es la casa del pueblo de México, y a ellos, al pueblo, muchas gracias. Vamos a darles un pequeño reconocimiento a los participantes de parte del Senado de la República, el maestro Enrique Pedraza, a Celina Díaz Michel. Ahí me saluda el maestro Tonatiu Bravo, fue mi compañero diputado federal en la 60 legislatura, y bueno, está bien representado. Entonces, sí, ¿se lo entregas? Por favor, ahí me ayudas. A don Rogelio Garza Rivera, muchísimas gracias, Rogelio, muy agradecido. A mi paisano y rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el doctor José Manuel Piña Gutiérrez. Manuel, muchas gracias. Agustín Rodríguez Fuentes. Bravo, don Agustín. Bienvenido. Universidad. Eso, muy bien.
Don Francisco Díaz Aguirre, muchísimas gracias. Un placer. Sócrates Galicia. Por allá. Allá, a don Sócrates Galicia, a don José Óscar Tamayo Corral. Muchísimas. A Rafael Garza, muchísimas gracias. A don Javier Mendoza Rojas. Javier, muchas gracias, muy agradecido. Y a nuestro comentarista estrella, don Ángel, que ya ha participado siempre en la semana, acuérdense, esta es la 4ª edición, a Ángel Guillermo Ruiz Moreno. ¿Sí? Bueno, y a todos y cada uno de ustedes, pues muchísimas gracias y los espero saludar mañana aquí en el Senado de la República. Gracias.